Vamos a pasar a esta última fase. Bienvenidos a todos. Yo intentaré hacer una breve introducción de vuestros perfiles profesionales, aunque fundamentalmente pues yo creo que sois vosotros los más indicados para hablar de vuestra trayectoria profesional, de vuestro background y de vuestras inquietudes, ¿no?, en relación con el mundo dirección de proyectos. Tenemos aquí en la mesa a 7 personas que todas están formadas en dirección de proyectos y han cursado el máster en dirección de proyectos. Y el objetivo fundamentalmente es el que comentábamos, es decir, en qué manera el máster en dirección de proyectos pues ha significado, ha influido en lo que es tu trayectoria profesional. Tenía pensado, si os parece, en primer lugar, por orden, que presentara a cada uno de ellos y que digan un poco en qué individualmente, que respondan su experiencia durante el máster y cómo el máster les ha influido positiva o negativamente en sus carreras profesionales y personales, porque al final solo hay una vida, y durante unas horas trabajamos, pero también muchas de las cosas que se desarrollan en el máster sirven a nivel personal, incluso muchas formas de organizarse de forma personal. Entonces, si os parece, primero haremos una ronda y después, yo creo que de manera interactiva, yo creo que sería incluso mejor que hablen un poco de cómo ven el futuro de la profesión del directora de proyectos, en el mundo difícil, competitivo, en el que nos ha tocado vivir. Y en cualquiera de los casos, al final desde luego, pero en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los presentes o una pregunta abierta para que responda a cualquiera de vosotros, estáis perfectamente invitados para que lo hagáis. No solo estáis invitados, sino que sugerimos que así lo hagáis, ¿no? Que pongáis, planteéis vuestras inquietudes y también incluso vuestra propia experiencia. Bien, voy a empezar por mi derecha del fondo, y os presento a Fernando Aceves Novilla, que es ingeniero en automática y trabaja como técnico superior en prevención de riesgos laborales en la sociedad MUPRESPA. Es además máster en dirección de proyectos, como todos, y está certificado por IMA, por International Project Management Association, con nivel D. Hizo el máster en dirección de proyectos y se enganchó a la dirección de proyectos, tanto que está haciendo el doctorado en dirección de proyectos. Es decir, dentro de poco tendremos a un doctor, no para curar a la gente, pero sí para curar a los proyectos. Cuando quieras, si nos cuentas un poco tu experiencia. Mi nombre es Fernando Aceves y en principio la idea soy máster en dirección de proyectos de la primera promoción, y la idea de por qué realicé el máster, soy ingeniero en automática y pensaba que necesitaba unos conocimientos y unas capacidades de gestión que no tenía hasta ahora, porque básicamente lo que tenían eran más conocimientos técnicos que de gestión. Entonces, por eso decidí emprender ese proyecto del máster y creo que al final los objetivos entiendo que sí que los cumplí, ¿no? En adquirir esos conocimientos y esas competencias más de gestión y de dirección, que no tanto técnicas como habían sido durante la carrera automática, ingeniería técnica industrial de la rama de electrónica, ¿vale? Posteriormente, lo que yo puedo aportar en esta mesa, un poquito distinto del resto, es la continuación de esos estudios más específicos de investigación en el doctorado en ingeniería industrial en la intensificación de dirección de proyectos, ¿vale? En mi caso, estoy haciendo investigación en seguimiento y control de proyectos en presencia de incertidumbre en las actividades, en presencia de riesgos en las actividades. Y, eso me ha permitido, ahondar un poquito en lo que es en la investigación, en tema específico concreto de la dirección de proyectos. Animo a los alumnos del próximo máster que estén interesados en realizar investigación, en seguir en esta línea, ¿vale? Yo me he tomado el doctorado como un proyecto. Para ello, también he tenido que, planificar un plazo
En mi caso, pues un plazo de 4 años, 3 años de duración. He tenido que estimar unas horas unos recursos en cuanto a duración de horas de dedicación al doctorado. Hay que planificar unos entregables, no solo en cuanto a resultados de la investigación, sino también, bueno, pues hay que preparar unos entregables, presentaciones en congresos, por ejemplo, en congresos que organiza anualmente AIPRO. Y bueno, pues esas son las tareas que, digamos, los hitos, los entregables que hay que cumplir año a año durante la duración de lo que dura el doctorado. Lo que puedo decir es que, bueno, pues todo esto, ¿cómo se puede conseguir para la gente que esté animada en hacerlo? Bueno, pues sobre todo con constancia, con dedicación y con trabajo, porque, bueno, pues es un periodo es un proyecto, en este caso, de larga duración que, bueno, pues si queremos llegar a cumplir el objetivo en el periodo establecido, pues hay que dedicarse a ello, ¿vale? Y eso es lo que quería, en principio, aportar desde mi punto de vista. Os voy a presentar a Eduardo García Escribano. Trabaja actualmente en la empresa Conectia, que es una empresa del grupo ACE. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones e ingeniero electrónico. Y está certificado por International Project Management Association con nivel D. Durante 5 años pues, ha estado trabajando en el ámbito de la dirección de proyectos en el sector sociosanitario y hospitalario en España, Europa y Latinoamérica. Actualmente ocupa el cargo de director de producción y logística de Conectia y es el coordinador de proyectos sociosanitarios dentro del grupo ACE. También se enganchó a la dirección de proyectos y, como evolución natural, está compatibilizando su actividad profesional con la investigación, cosa que no es fácil, porque al final del día tiene 24 horas, pero bueno, pues lo está haciendo con éxito. Igual que mis compañeros, yo hice el máster en dirección de proyectos, en este caso en la primera promoción. Entonces, cuando terminé el máster, pues lo primero que hice fue poner que tengo un título en mi currículum, ¿no? Entonces, estaba trabajando como consultor y la verdad es que no me gustaba mucho mi trabajo y me puse a buscar trabajo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que enseguida me empezaron a llamar de empresas, ¿no? Pero sobre todo como curiosidad, me preguntaban qué era la dirección de proyectos, ¿no? En qué consistía, qué había aprendido en este máster. Es decir, en la empresa en la que estoy, la persona que me entrevistó se interesó sobre todo por los contenidos del máster, más que mi experiencia o mi trayectoria, ¿no? Entonces, por eso le quiero dar la importancia al máster, ¿no? Tiene una gran importancia y cuando yo hice esa entrevista vi el poco conocimiento que había, sobre todo a nivel de pequeña empresa, en este tipo de conocimientos, ¿no? Respecto a mi trayectoria en Conectia, pues bueno, yo empecé, aunque me hicieron la entrevista yo optaba a un puesto de director de proyectos, debido a mi poca experiencia, opté a un puesto de técnico de fabricación, ¿no? Como ingeniero electrónico. Entonces, poco a poco, y gracias a mi conocimiento, pues fui avanzando poco a poco y creando, ¿no? Creando en la empresa. Es decir, cuando yo entré en la empresa se fabricaban productos estándares, fabricamos 12 tipos de productos para el sector sociosanitario. Entonces, como debido a la gran demanda de clientes, al constante cambio que existe en la actividad de este sector, vimos que era necesario fabricar los productos por proyectos. Entonces, comenzamos una nueva fase en la empresa, de la cual yo me hice cargo, que fue fabricar todos los productos de acuerdo a unos proyectos. Entonces, esos productos partían de unos estándares y nacían de esos estándares y crecían de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que me ha aportado a mí el máster y lo poco que he podido aportar yo en mi empresa ha sido eso, ¿no? Es decir, la transformación de una empresa que fabrica productos estándares a la fabricación de productos no llave en mano, sino de acuerdo a unos requerimientos del cliente. Fabricamos productos para cada cliente diferentes, ¿vale? Entonces, digamos, para mí el máster ha sido un gran cambio en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces yo, pues bueno, os animo, aunque al principio no veáis muy bien las cosas,
veréis como en el momento en el que estéis involucrados en una empresa y tengáis poder de decisión, veréis cómo vais a necesitar estos recursos que habéis aprendido, ¿no? Ahora os presento a Antonio Sansano. Antonio Sansano es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y comenzó su carrera profesional en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario muy ligado a la tierra. Sin embargo, a raíz del máster, pues su carrera profesional no anda muy ligada a la tierra, sino a Marte. Porque de hecho pues trabaja como técnico de proyectos científicos aeroespaciales en el Centro de Astrobiología del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Está involucrado en particular en el desarrollo del instrumento RLS para la misión conjunta entre la NASA y la ESA, la misión ExoMars-C, a Marte, a lanzar, si no me equivoco, si no están mal mis datos, en el 2018. Bueno, pues así nada más que trabaja con científicos de la NASA, de la ESA, de la Agencia Espacial Canadiense, de la JAXA, que es la Agencia Espacial de Japón, y ha participado en numerosas expediciones a Mauritania, Sudáfrica, Islandia, Ártico, Atacama y muchas más. A ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque somos muchos para hablar y me parece a mí que nos estamos enrollando ya. Como decía Javier, yo estaba en el Instituto Tecnológico Agrario cuando me interesé por el máster, una visita a la Fundación General de la Universidad, había ahí un folleto sobre el máster de dirección de proyectos y yo trabajaba en el ITACIL, en el Instituto Tecnológico Agrario, en un área nueva que consistía en, se llamaba área de transferencia tecnológica, era, digamos, transferir los conocimientos de ciencia a las empresas, digamos, acercar esa ciencia a una industria más cercana al consumidor final. He de reconocer que me enganchó el tema de la dirección de proyectos. En donde estaba realmente en el ITACIL era complicado, es un organismo público donde es complicado a veces cambiar la forma de trabajar y de pensar de estos organismos y me surgió la oportunidad de volver, digámoslo así, a mi área o a mi alma mater de la universidad, volver a la investigación científica con la oportunidad de incorporarme a este proyecto, el proyecto de la misión ExoMars. La misión es una misión originalmente de la Agencia Europea del Espacio, pero que ahora vamos a hacerla conjunta con Estados Unidos, con la NASA, y probablemente también invitemos a los rusos. Tienen dinero, pues hay que invitar siempre un buen patrocinador. La ventaja fundamental que tuve cuando cambié ya una vez terminado el máster de dirección de proyectos, cuando cambié de trabajo fue que yo al día siguiente de incorporarme no tuve que releerme mucha documentación, no tuve que releerme muchos manuales o procedimientos, porque en cuanto me senté en la primera reunión yo hablaba el mismo idioma que hablaban en la Agencia Europea o en INTA. Es decir, la dirección de proyectos en origen, podemos discutir si nació entre proyectos militares o proyectos aeroespaciales, pero bueno, más o menos por ahí estaba su origen. Y la industria aeroespacial, los proyectos aeroespaciales no se entienden sin dirección de proyectos. Entonces yo llegué allí y los términos que utilizaban, gestión de plazo, gestión económica, gestión de riesgos, eran mi idioma ya desde ese momento. Que logremos que ese idioma se extienda a otros ámbitos de empresa, pues ya se está logrando. Es decir, los proyectos de las TICs, de los proyectos de informática, telecomunicaciones, se gestionan ya desde hace tiempo como proyectos. Cada vez en más ámbitos industriales, más ámbitos de empresa, la gestión de proyectos se considera la base para la optimización, para la competitividad de la empresa. Entonces yo creo que la virtud fundamental que vais a obtener en este máster, vais a aprender muchas cosas, vais a aprender muchas herramientas, vais a aprender
muchas metodologías, pero lo importante es que os tiene que cambiar un poco el enfoque de cómo afrontar problemas, cómo afrontar cambios, cómo afrontar proyectos, en definitiva. Alguien decía que un proyecto es la gestión del cambio, no nada más. Para que este nuevo enfoque que os va a entrar, que os va a imbuir, os permitirá desarrollar muchas actividades, muchas competencias, de manera que podáis progresar en vuestras carreras personales y obtener una satisfacción además personal. Yo creo que con eso... Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación, Mario Ramírez Ferrero es ingeniero de telecomunicaciones y actualmente es jefe de proyecto en CDTEL. Está y ha estado involucrado pues en una gran cantidad de proyectos de investigación y desarrollo en el sector fundamentalmente de las telecomunicaciones y ha liderado y sigue liderando proyectos de índole regional y también nacional, algunos de ellos tipo Zenit con más de 20 socios, es decir, proyectos grandes y con la complejidad añadida para gestionarle. Mario. Ya no queda nada por tirar. Gracias, Javier, gracias a todos. Bueno, yo vengo hoy con muchísimas ganas. ¿Y por qué? Pues porque ayer me puse a pensar qué es lo que os puedo contar yo a todos. Me di cuenta de que tenía muchísimas cosas que contaros y la verdad es que para mí todas han sido muy buenas, a raíz de haber cursado este máster con todos estos compañeros. No voy a poder contaros todas, así que espero haceros un pequeño resumen y con eso transmitiros la 10ª parte del entusiasmo que sentí yo ayer cuando me puse a pensar en todo esto. Por empezar por algún sitio, ¿quién me iba a decir a mí que después de acabar la carrera iba a seguir con ganas de estudiar más? Y resulta que cuando empecé a trabajar, pues me di cuenta de que sí, que necesitaba alguna otra cosa más. Empecé trabajando en investigación fundamental y a mí me faltaba ahí, bueno, no todos los grupos de investigación son iguales, pero yo veía que ahí me faltaba interacción con la gente. Yo quería trabajar en equipos, trabajar con gente y tener, digamos, mucha más relación con el entorno de lo que tenía en investigación. Luego, por otra parte, también me gustaba ver las cosas o quería poder ser capaz de ver las cosas no solo desde el punto de vista de cuando estás haciendo tú una tarea concreta técnica, sino también desde un poco más arriba. Ver qué es un poco lo que se ve, cuál es la idea general, cuál es la estrategia que hay por encima de todo esto que estamos haciendo. Entonces pensé que este máster pues igual podía aportarme algo de todo aquello y la verdad es que ha resultado que sí. A raíz de aquello, en CDTEL, que es donde trabajaba entonces y sigo trabajando ahora, mi carrera profesional ha ido evolucionando poco a poco. Del grupo de investigación en el que estaba pasé a trabajar como técnico en gestión de proyectos, dando soporte o apoyo a la gestión del proyecto, en proyectos, pues como ha dicho Javier, nacionales y regionales. Después pasé a ser la cabeza visible, el responsable dentro de CDTEL de esos proyectos y ahora es en lo que me estoy moviendo y me he dado cuenta de que es por donde me gusta seguir. ¿Qué es lo que yo vi cuando empecé a trabajar en todo este aspecto, después de haber cursado el máster? Pues que me encontraba en la situación de tener que hacer propuestas para conseguir los proyectos y después, cuando esos proyectos salían, tenía que gestionarlos, hacer el seguimiento, tenía que tratar con toda la gente que estaba involucrada en esos proyectos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que muchas de las cosas que me hacían falta ya las había aprendido, o si no las había aprendido, tenía unas ciertas bases y unos ciertos conocimientos iniciales que me permitían pues hacerme con la situación bastante más rápido de lo que si no habría ocurrido. Hacer propuestas es algo, digamos, que, si se me permite la expresión, las puede hacer cualquiera, pero hacer una buena propuesta, ¿vale? Que el que lo lea tenga claro y esté convencido de que ese proyecto te lo tiene que dar a ti, porque tú vas a ser el que mejor lo va a hacer, el que mejor va a administrar
los recursos que te va a conceder y que ese proyecto va a dar los resultados exitosos que esa persona quiere, eso es lo que es realmente complicado, ¿vale? Y todas las competencias técnicas que vais a aprender, digamos que bien plasmadas en una propuesta, pueden hacer que esa propuesta tenga muchísimo peso y tenga mucha solidez para el que la tiene que evaluar. Después, si esa propuesta os la conceden, al final tendréis que llevar ese proyecto, gestionar los recursos que os den y hacer un buen seguimiento de ese proyecto. Entonces ahí entran ya en juego otra serie de competencias, no son las competencias técnicas solamente, sino que también tendréis que aportar una serie de competencias de comportamiento, o las soft skills que se llaman tanto ahora, ¿no? Hace falta saber gestionar muy bien a todos los implicados en el proyecto. Cuando estás trabajando en un proyecto consorciado con tantos socios, hay que cuidar muchísimo las comunicaciones también. Hay que saber qué se puede decir, a quién conviene decirlo, cuándo te conviene decirlo, qué es lo que no puedes decir. Hay que tener muy identificados los roles de cada socio dentro de un proyecto, ¿vale? Y todas esas cosas, las bases os las van a sentar aquí en el máster, y es algo muy importante. Entonces, bueno, con todo esto, pues a mí el máster, digamos, como ya han dicho mis compañeros, me cambió un poco la vida, en lo personal y en lo profesional. Y no es que las dos cosas tengan una explicación separada. Al final, esto de gestionar proyectos es una especie de filosofía, supone un cambio en la mentalidad, o por lo menos a mí eso es lo que me produjo. Ahora, cada vez que voy a acometer algo, tanto en mi trabajo como en mi vida, me lo planteo como una especie de proyecto que tengo que llevar al mayor éxito posible, y tengo que hacer todo lo posible porque salga bien. Tengo que gestionar todos los riesgos que pueden ocurrir para poder tener la mayor probabilidad de éxito en lo que quiero acometer. Entonces, no de forma, digamos, de volverse loco pensando en todas las cosas que eso puede conllevar para cualquier cosa de tu vida cotidiana, pero sí, en cierto modo, te ordena la mente, en el sentido de pues que te ayuda a tener siempre una capacidad de qué es lo que puede pasar y qué es lo que puedo hacer yo, y ser siempre más proactivo, ¿vale? Ir a buscar las cosas. Entonces, bueno, pues con todo esto tampoco me quiero ya enrollar mucho más, simplemente deciros que creo que la decisión es acertada y que estoy seguro de que para mí la ha sido. Muchas gracias, Mario. Bien, el siguiente ponente es Alberto López Gutiérrez, es jefe de mantenimiento de la planta de Valladolid de Befesa Aluminio, que es una empresa del grupo Abengoa, y allí pues es responsable de la gestión del mantenimiento integral de la planta de reciclaje y de producción de fundición de aluminio. Ha participado y participa liderando proyectos de construcción y proyectos de mantenimiento de infraestructuras y redes de control ambiental en la división medioambiental de Telvent, también del grupo Abengoa. Yo os puedo contar un poco mi experiencia en el sentido de que, bueno, yo hace 6 años entré en el grupo Abengoa, como decía Javier, en la división de medio ambiente de Telvent, por un proyecto de aquí para la Confederación Hidrográfica del Duero, el Sistema Automático de Información Hidrológica. Entonces a mí me fichan para desarrollar la función de jefe de producción. ¿Por qué hago énfasis en jefe de producción? Porque es una UTE con una constructora, porque el proyecto tiene dos componentes importantes, dos componentes bien diferenciados, una parte de obra civil y otra parte más tecnológica, que es la que desarrolla Telvent. Entonces, ante esta situación, viniendo de un puesto eminentemente técnico, pues descubro por la prensa un curso que organizaban Javier y Adolfo en colaboración con CECALE de gestión de proyectos. Un poco pues con un afán de mejorar mi desempeño en este trabajo. Entonces, la verdad que me enganchó el tema de la dirección de proyectos, fundamentalmente porque lo que estaba viviendo profesionalmente
era precisamente cómo no quería hacer las cosas. O sea, para mí la dirección de proyectos es otra forma diferente de hacer las cosas, mucho más eficiente y mucho más práctica que como se viene haciendo ahora, sobre todo se venía haciendo hasta ahora en muchos sitios, como por ejemplo, sobre todo en proyectos de obra civil. O sea, cuando la herramienta fundamental es el teléfono y un jefe de obra con 25 años de experiencia en una constructora. Por otro lado, lo que también quería comentaros es la influencia, el impacto personal que he tenido el Project Management en el día a día. Porque para el asunto de por ejemplo, hacer mejor las cosas en tu trabajo, en el máster vais a aprender un montón de pequeñas cosas que a medida que pasa el tiempo, sin daros cuenta, inconscientemente vais a poder aplicar. Os van a salir sin prácticamente el subconsciente. O sea, a la hora de afrontar una reunión, a la hora del trato con vuestro equipo, vuestros subordinados. O sea, los estilos, una cosa que me ha servido mucho es el tema de los estilos de liderazgo. O sea, si tienes gente con experiencia a tu cargo, pues tienes que darles más autonomía. En cambio, si tienes gente con más experiencia, pues tienes que ser más profesor, digamos, o estar más encima de ellos. Ahora os voy a presentar a Judith Hernández. Realmente, ¿por qué hemos apagado el ordenador? Si no, lo que podríamos coger es irnos hoy a Google News y poner Judith Hernández y a ver qué sale. ¿Y qué saldría? Pues ha salido en prensa la noticia de que ha conseguido el segundo premio del Young Project Management Award, otorgado por International Project Management Association. Es una convocatoria del 2011, es decir, la de este año. Viene prácticamente, yo creo que todavía tendrá hasta jet lags, porque ha estado en Brisbane, Australia, a recoger el premio, y bueno, pues nos contará su experiencia sobre el tema. Como sabéis, a nivel internacional, en dirección de proyectos y en dirección de proyectos, jóvenes directores de proyectos, es el premio con mayor prestigio internacional. Con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos y muy orgullosos de ella. Es ingeniera de telecomunicaciones con experiencia en investigación en la empresa y en la administración pública. En la administración pública ha gestionado programas y proyectos de desarrollo regional, empresarial relacionado fundamentalmente con las tecnologías de la información y las comunicaciones y la sociedad digital del conocimiento. Actualmente está trabajando en el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, en el proyecto Red de Asesores TIC en Castilla y León. Un proyecto cuyo objetivo es fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre las pequeñas y medianas empresas de la región. Muchas gracias, Javier, por la enhorabuena. Y bueno, aunque estoy con un poquito de jet lag todavía, pues puedo hacer el esfuerzo gustosamente de contaros pues tanto mi experiencia en el máster de gestión de dirección de proyectos, como bueno, también un poquito brevemente la experiencia en Brisbane. Entonces, bueno, voy a empezar por la experiencia en el máster en dirección de proyectos. Yo lo que quiero destacar sobre todo de este máster es que me ha ayudado y me está ayudando mucho a gestionar los proyectos con éxito, que es diferente gestionar un proyecto que gestionar un proyecto con éxito, y bueno, esto lo veréis a lo largo de todo el curso. Porque para gestionar un proyecto con éxito es necesario integrar y sincronizar muy bien tanto las competencias técnicas, contextuales como de comportamiento. Y el aprender todas estas competencias y sincronizarlas ha sido pues en parte gracias al máster en dirección de proyectos. Aparte de eso, también a mí me ha servido a nivel personal para gestionar mejor el tiempo, priorizar determinadas cosas y en realidad pues gestionar un poco todas las actividades que haces en tu vida diaria, que bueno, que no dejan de ser al fin y al cabo proyectos, ¿no? Entonces pues esto es básicamente lo que quiero destacar del máster, y pienso que bueno, a los que iniciáis el máster ahora pues os va a ayudar, pero muchísimo, muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Y luego, pues bueno, de mi experiencia en Brisbane, ¿qué os puedo decir? Bueno, que estoy muy orgullosa por el segundo puesto del premio Gestores de Proyectos, y ha sido una experiencia maravillosa en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. El estar en contacto con personas, con profesionales de la dirección de proyectos de prácticamente todo el mundo, pues es enriquecedor en todos los aspectos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me ha permitido compartir experiencias y bueno, a lo mejor de allí pues surgen también nuevos proyectos. Y por mi parte, pues nada más, tampoco quiero enrollarme mucho. Si queréis hacer alguna otra pregunta, pues yo estaré gustosa de contestaros. Y bueno, también quería contaros una cosa, que también estoy participando con AEI Pro Joven, y nos estamos basando fundamentalmente en hacer talleres para fomentar un poco las competencias en dirección de proyectos, motivación, negociación, creatividad. Y estamos organizando un taller para el próximo mes de enero en Valladolid de negociación y liderazgo, que bueno, os lo avanzo ahora por si estáis interesados, pero bueno, supongo que en colaboración con el máster os irán informando tanto Javier como Adolfo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Os presento a Ángel García Alconada. Ángel es actualmente el director de la fábrica de Pan Rico en Valladolid, con una fábrica con más de 200 personas en plantillas. Anteriormente, también dentro de la misma compañía, en Pan Rico, fue jefe de producción y estuvo involucrado durante más de 9 años directamente en temas de dirección de proyectos. Muchas gracias. Gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Yo inicié el máster hace 6 años, creo que por pura necesidad. Yo me desenvolvía como responsable técnico en una compañía de alimentación, de repostería industrial. Si no lo sabéis, Pan Rico es la que fabrica los donuts, quizás sea más famosa por los donuts que no con el nombre de Pan Rico. Entonces me desenvolvía en un entorno... En aquellos años había como un boom dentro de la repostería industrial. Empezaban a llover proyectos de todo tipo, técnicos, innovación, nuevos productos, adecuaciones a normativas nuevas. Entonces aquello era, digamos, que infumable. Por eso digo un poco la necesidad. Tuve la suerte de encontrar el máster aquí en Valladolid, cursarle, y de inmediato empezar a aplicarlo. Dentro de la compañía, pues a mí me supuso una tremenda, digamos, revolución. Empecé a tener bastante éxito, empecé a llevar proyectos de bastante envergadura, incluso proyectos corporativos. Pan Rico es una compañía que tiene 16 fábricas, a veces hacen proyectos en las 16 fábricas a la vez. Entonces, desde entonces, pues digamos que todo ha sido beneficio, ¿no? Después, en el 2010, me ofrecen la posibilidad de dirigir el departamento de producción, y sin ningún miedo y con la misma mentalidad de la dirección y la gestión de proyectos, pues durante un año he estado desempeñando el puesto de dirección de la producción, y desde marzo del 2011 ocupo el puesto del director de fábrica. ¿Qué os quiero hacer un poco entender con esto? Yo creo que al final la palabra clave es gestión. Gestión de los recursos, gestión del tiempo, gestión de los riesgos de que las cosas no salgan bien. Para mí es lo que vale, digamos, el máster. Me es difícil hoy en día, cualquier actividad que desarrollo en la fábrica, no pensar en una gestión asociada, ¿vale? Unas veces con más énfasis en el tiempo, otras veces con más en el coste. Pero al final yo creo que es lo que la metodología, es la cultura, lo que me ha dado el poder evolucionar dentro de mi empresa y pensar de esta manera y desarrollar mi trabajo hasta ahora con bastante éxito. No sé, nada más, no me enrollo, que ya se han olvidado mucho los demás. Y gracias. Podemos hacer ahora
informal, ¿no? Según vaya surgiendo, y después también participad vosotros, es decir, podéis hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia ante lo que digan los ponentes o con cualquier cosa, cualquier duda o cualquier cosa que queráis preguntar. Yo un poco lanzaría ahora la pregunta de cómo veis la figura, el futuro, si queréis presente y futuro, de la figura del director o directora de proyectos como una figura profesional, como una profesión. No solo como un cuerpo de conocimientos, una serie de metodologías, una serie de competencias, sino como una profesión, la profesión que por ahí llaman Project Manager. Entonces, bueno, si queréis, podéis empezar cualquiera, o Antonio, por ejemplo. La figura de director de proyectos, hombre, cuando es algo que has estudiado y estás viviendo de eso, evidentemente es fundamental e imprescindible en todas las empresas. Eso es lo que quedaría bien decir. Es una cuestión cultural. Cada vez las empresas están funcionando más por proyectos y evidentemente a la cabeza de esos proyectos tiene que haber un director o un gestor de esos proyectos. Por lo tanto, en la medida en que esa cultura se va implementando en las empresas, la figura del director de proyectos cada vez va a ser más requerida en todos los ámbitos profesionales. Yo recuerdo que cuando empezamos el máster hacíamos una especie como de sondeo por las páginas Salmón de los periódicos los fines de semana y no veías muchos puestos de trabajo en los que apareciera la figura de director de proyectos, y ya desde luego hablar de un director de proyectos con certificación de cualquier tipo era prácticamente impensable. Tenías que irte a anuncios en países anglosajones en general. Si ahora cogéis cualquier periódico de ámbito nacional o periódicos económicos, veréis que cada vez la figura del director de proyectos está más requerida, pero ya no ni siquiera un director de proyectos con experiencia, sino un director de proyectos con una formación reglada. Y ya empiezan a aparecer, pues se valorará certificación en IPMA, PMI, etcétera. Entonces, yo creo que, además, nos lo dijo hace unos cuantos meses Peter Taylor en una conferencia que dio aquí, que digamos que en este ámbito de crisis, en este ámbito que se está, parece que empezando a abrir, la figura del director de proyectos tiene una oportunidad y que está en nuestra mano aprovecharlo, ¿no? Yo os puedo responder sobre todo un poco más en lo que yo he vivido en mi experiencia profesional dentro de la I+D+I, ¿vale? Porque el campo de la gestión de proyectos, pues como decían, se puede aplicar en muchísimas empresas y en muchísimos ámbitos. Pero bueno, los proyectos de I+D+I, yo creo que la clave está un poco en lo que estabais comentando también al principio de la sesión, en orientarse a la eficiencia y a la obtención de resultados. Yo creo que es muy importante la figura del gestor de proyectos, porque el gestor de proyectos, sobre todo si está certificado, tiene que tener una serie de competencias, y una de ellas será que ha demostrado que es capaz de orientarse hacia esas cosas y demostrar habilidades, competencias técnicas, tiene en su cabeza, digamos, tiene la cabeza amueblada y tiene una serie de conocimientos que es capaz de aplicar, ¿vale?, para que al final eso se traduzca en eficiencia en el proyecto. Ahora cada vez los recursos son más escasos, las subvenciones cada vez son menos. En periodos de bonanza, digamos que todo el mundo es capaz de gestionar un proyecto, pero la cuestión viene cuando realmente tienes un problema porque tienes pocos recursos y hay que hacer malabares con ellos para lograr al final obtener lo que se está buscando. La eficiencia al final tiene por detrás también otras muchas cosas, pero vamos, yo creo que eso es lo que puede resumir un poco lo que hace falta en un gestor de proyectos, yo creo, en este ambiente. Otra cosa, la proactividad debe ser una característica principal del gestor de proyectos, y creo que hace falta también mucho en el mundo actual, ¿vale? Y bueno, yo creo que por ahí podría ir un poco mi respuesta de momento. Bueno, yo quería decir dos cosas en cuanto a este tema.
Bueno, con mi experiencia en el Congreso de IPMA que ha hecho en Brisbane, pues allí realmente la figura del gestor de proyectos a nivel internacional se ve como una figura totalmente consolidada y necesaria para las empresas. Y bueno, aparte de ello, en el Congreso pues se ha hablado mucho de las certificaciones, ¿no? Consideran bastante importante el hecho de que una persona pues esté certificada en dirección de proyectos pues, para ejercer el puesto. Y luego, en cuanto a la administración, también es verdad que pues de un tiempo para acá, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues se están pidiendo gestores de proyectos con esta formación y certificados, ¿sabes? Que es que, o sea, ya es un hecho la importancia que tiene esta figura pues para las empresas y en el entorno cambiante en el que estamos. Que yo, por mi experiencia en concursos con las administraciones públicas, AENA y demás, pues la tendencia, lo que se ve en los últimos años, también hay una renovación de los cargos, una renovación generacional, en el sentido de que se empiezan a hacer las cosas, o sea, de otra manera, se está siendo más exigente, los presupuestos son más cortos para hacer el mismo trabajo que se hacía antes o incluso más. Entonces, ahí es donde pues yo creo que va a ser importante una figura de un gestor de proyectos que pueda hacer una gestión más eficiente de todos los recursos de la empresa, tanto económicos como humanos. Yo nada más deciros un poco por dónde creo yo que pueden ir los tiros, ¿no? A día de hoy las grandes multinacionales y los organismos públicos tienen su personal de dirección de proyectos y en la gran mayoría de los casos certificados, porque lo exigen, tienen gente homologada y es necesario, ¿no? Yo creo que en el futuro, donde hay que hacer grandes esfuerzos es en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Donde actualmente hay un gran número de abandono de proyectos, sobre todo no por conocimiento técnico, sino por temas de gestión, ¿no? Es decir, por una mala gestión de ese proyecto, el proyecto llega a fracasar y no llega a tener éxito. Entonces, esa es un poco mi opinión, ¿no? Hay que cambiar un poco esa filosofía donde en la pequeña empresa se tiene al director o al gestor de proyectos como una persona de gran conocimiento técnico, pero no como una persona capaz de gestionar personas, gestionar grandes grupos de trabajo, gestionar recursos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco mi opinión de por dónde habría que ir, ¿no? Yo, por dar un punto de vista en cuanto a la investigación, lo que tendría que, lo que yo aprecio del trabajo que estoy realizando es que en los últimos años, bueno, pues se ve cómo el número de publicaciones en temas concretos en cuanto a dirección de proyectos, pues va aumentando con respecto a los años anteriores, con lo cual creo que va un poco aparejado el nivel de publicaciones que, como digo, que va en aumento con respecto al interés en las empresas por el tema de la dirección de proyectos, por los directores de proyectos y la gestión por proyectos en las empresas. A la hora de hacer una búsqueda de un tema concreto en dirección de proyectos en un buscador en Internet, pues te das cuenta cómo en los últimos años pues el número de artículos publicados en revistas científicas es mucho mayor que en los años anteriores, con lo cual pienso que va un poco a la par en cuanto a la demanda y a la solicitud de directores de proyecto o de gestión de proyectos. Bueno, yo llevo dando las prácticas varios años y te puedo decir que la parte negativa es que os vamos a hacer trabajar muchísimo durante este año, que en ocasiones vais a estar un poco hartos de nosotros, pero creedme cuando os digo que es por vuestro bien, que se aprende mucho de todo eso, ¿vale? Y que lo hacemos así porque, vamos, estamos convencidos de que cuando una persona, digamos, se encuentra en una situación que le exige realmente y le hace realizar un esfuerzo mayor de lo que está acostumbrado a hacer, es cuando es capaz también de dar lo mejor que tiene dentro de ella y cuando más va a aprender, ¿vale? Entonces, bueno, tened por seguro que este año va a ser de bastante trabajo, pero que va a ser muy fructífero también. Así que, bueno, esa es la parte mala, pero bueno, también tiene una contrapartida buena. Puede llegar a ser frustrante.
Yo tenía un jefe en el Itacil, en la Junta, que mientras estaba haciendo el máster, yo llegaba después de los fines de semana, viernes y sábado, llegaba el lunes, tenemos que hacer esto, tenemos que probar a hacer esto. Llegó un momento que me dijo, a ti no te está haciendo bien el máster. Y me lo dijo así, te está perjudicando, me decía. Pero al final es la fuerza de la razón. Y la experiencia. Y aunque en algunos casos, en el ámbito en que te encuentres con la cortapisa de siempre vas a depender de algún jefe o de alguien que no crea en la dirección de proyectos, precisamente vas a aprender una serie de cosas que te van a permitir no cambiar de la noche a la mañana la filosofía de la empresa, pero pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pues ahora vamos a hacer estas cosas de esta manera. Seguro que Luis tiene muchas cosas en ese sentido que aportar, de pequeños cambios, pequeñas variaciones, que al final no es aplicar por el libro, digámoslo así, la gestión de proyectos, pero esos pequeños cambios van encauzando, van creando una cultura dentro de la empresa hacia la dirección de proyectos. Entonces, es una pequeña satisfacción que te queda de vez en cuando. No creáis que es un camino de rosas, no creáis que es hacer el máster y ya está, todo empieza a ser felicidad. Yo en mi empresa, por ejemplo, a día de hoy, después de 6 años de haber cursado el máster, todavía sigo intentando convencer, ¿vale? Lo que sí desempeño en mi trabajo es ser muy constante en la manera de hacer las cosas, y al final se demuestra que esto tiene sentido y sirve para algo, ¿vale? Es un poco por decir que efectivamente, o sea, esto no es coser y cantar, es complicado, ¿eh? Y frustrante a veces, como decía Antonio. Hay que convencer a mucha gente, que es una competencia también el convencer, es una competencia el que saber que dispones de una serie de herramientas que van a mejorar la cosa, también las tienes que vender, y a veces es difícil, ¿eh? Pero hay que desarrollar esa competencia, tener un producto bueno y además hay que venderle. Pues aquí es lo mismo, tenemos una serie de conocimientos, una serie de herramientas que sabemos que son buenas, que se ha probado que son buenas, pero también tenemos que convencer a la gente y tenemos que aprender también técnicas, pues para en su momento no asustar y para ir, así, como decía Antonio, pues primero introducir pequeños cambios que no parecen una amenaza, pero que producen grandes ventajas, ¿no? Entonces dices, ahí va, pues si ahora resulta que rendimos más, trabajamos menos, hay menos peleas por esto, venga, vamos a dejarlo hacer otro poquito, y así sucesivamente. En cualquier caso, decía, para terminar, ¿no? Yo creo que pues tanto en esta rama de conocimiento como cualquiera, pues al final sois gente fundamentalmente joven, con muy buena formación, y en cierta medida es vuestra responsabilidad. Tenéis una responsabilidad generacional de hacer que el nivel de gestión, el nivel de management en las empresas españolas que vaya creciendo, porque eso no solo revertirá en el crecimiento de las empresas, sino el crecimiento del país y de pues nuestras propias comunidades, ¿no? Entonces, sabemos que es difícil, pero es una responsabilidad y de alguna manera también es devolverle a la sociedad un poco pues lo que hemos recibido de ellas. Bien, pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como sabéis, pues ahora bajaremos al bar a tomar una cerveza y así pues podemos seguir hablando de los temas. Muchas gracias. Perdón. Yo quería rápidamente, 30 segundos. No solo, o sea, la cosa no se va a acabar cuando acabéis el máster. Cada uno seguirá por su trabajo o cambiará de trabajo o seguirá desarrollando su actividad. Simplemente es deciros que al finalizar nosotros el máster creamos una pequeña asociación de antiguos alumnos que se denomina GEDIP, y que en esa asociación digamos que hemos hecho un pequeño foro para seguir manteniendo el contacto, para hacer un clúster de intercambio de experiencias, para desarrollar pequeños proyectos de investigación, etcétera, y que todos los socios de esta asociación son gente que ha desarrollado pues un máster en dirección de proyectos por INSISOC o ha recibido algún tipo de de formación reglada, y que cuando acabéis el máster pues estáis invitados a participar en ella. Nada más, solo esto.
Muchas gracias, Antonio. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos ahora. Gracias.